Saludos amigos, bienvenidos a otra presentación de Política Deportiva y continuamos con los representantes del área deportiva de los diferentes candidatos presidenciales del país y en esta ocasión llegamos a Felipe J. Payano, un hombre con una experiencia de 8 años en el ministerio, pero con un gran logro que incluso comenzó cuando no era ministro sino viceministro, por allá en la administración 1996-2000 del doctor Leonel Fernández, cuando tuvo que ver mucho y fue prácticamente el creador del programa Parni. Sobre el Parni, su futuro, sobre todo lo que tiene que ver con instalaciones, sobre la experiencia, sobre el cómo trabajó durante 8 años que la mayoría dicen que fueron exitosos, Felipe J. Payano vamos a versar en esta entrevista. Así que espero que la disfruten. Bien amigos de Política Deportiva, estamos con Felipe J. Payano, conocido hombre de la política deportiva dominicana y también del baloncesto. J. Payano, como ustedes saben, exministro de Deportes durante 8 años, también miembro de la Selección Nacional de Baloncesto. Ahora lo vi en una lista ahí reducida, los 50 mejores del Palacio de los Deportes, en un trabajo de cancha entera. Así que una vida en el deporte desde San Pedro de Macorís para toda República Dominicana y un poquito más allá, J. Payano. Buen día. Buenos días, Nestalí. Para mí un placer inmenso compartir contigo y a la vez felicitarte de antemano realmente por esta iniciativa maravillosa de darle la oportunidad, ¿verdad?, a los dirigentes deportivos y políticos de poder externar, de poder darle a conocer al pueblo dominicano y más que todo a su sector planes, propósitos y proyectos y más que todo los programas de gobierno, porque siempre lo he dicho, tenemos que tener programa de gobierno para presentárselo al electorado y al pueblo dominicano. Y eso es para mí lo más importante, porque no es hablar por hablar o sentarse aquí a conversar contigo, yo esto, yo aquello, no. Programa de gobiernos. Es como que un arquitecto comience a construir un edificio y no elabora un buen anteproyecto y que no tenga realmente el plano de esa construcción. Habría graves problemas. En su calidad de coordinador deportivo de la campaña de Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo, cuéntenos, Jay, ¿cómo ve el deporte de aquí en adelante? Porque vamos a hablar largo y extendido de cómo ya usted lo vio y lo ejecutó. Porque usted tiene algo a favor y es que ya tiene una impronta, un trabajo hecho. Pero de aquí en adelante, ¿qué ve, qué falta, qué pondría nuevo J. Payano si es parte de una nueva gestión gubernamental a nivel deportivo? Mira, Nestalí, lo primero es que hay que decir al pueblo dominicano, a la familia del deporte nacional, lo siguiente, es que hay un antes y un después. Antes del COVID-19 y después del COVID-19. Hoy, como hemos podido observar, los países poderosos, ¿verdad?, con una gran economía, hoy tiemblan sus economías, hoy hay grandes problemas y un futuro, en cierto modo, incierto, muy complejo, pero hay que mantener eso sí, una actitud positiva hacia el futuro. Quiero decir con esto lo siguiente, se paró la MLB, se paró la NBA, la mayoría de deportes profesionales se detuvieron en el mundo. El mundo se detuvo también. Entonces, cuando vamos a proyectar lo que sería el futuro, tenemos que verlo con optimismo, con fe, con esperanza, con actitud y voluntad firme de que vamos a lograr muchas cosas en el futuro. Ahora bien, pero con los pies sobre la tierra, entendiendo lógicamente que las economías de la mayoría de países del mundo y el nuestro, que no escapa a eso, ciertamente van a sufrir variaciones. Y entonces esas variaciones van a afectar también al sector deporte. Entonces necesitamos más que todo lo siguiente. Primero, concertar grandes acuerdos entre los diferentes actores que tiene el deporte dominicano. Llámese Comité Olímpico Dominicanos, federaciones deportivas, clubes, ligas, asociaciones, dirigentes, técnicos, todo el estamento deportivo nacional tiene que sentarse obligatoriamente. Por eso yo había entregado ya el programa de gobierno del área de deporte de la Fuerza del Pueblo al presidente Leonel Fernández. Pero me decía el presidente Fernández ahora en San Pedro, por eso tenemos que hacerle ahora una redactación a eso, por una razón lógica, porque hay un antes y un después. Entonces, no es que vamos a quitar los recursos que están, no, al contrario, pero sí optimizar esos recursos, tratar de llevarlo y focalizarlo en la dirección correcta, que podamos distribuirlo de la mejor manera equitativa a favor de todos los sectores del deporte dominicano. Entonces, yo creo una gran concertación. Yo creo que tenemos que hacer varios seminarios, talleres por encima de todo. Y algo importante en esta ley. Tú recordarás que en mi gestión fue la primera gestión del deporte dominicano pasada, ¿verdad?, que se llevó a cabo el primer censo nacional de instalaciones deportivas, entidades deportivas
y recursos humanos. ¿Por qué un censo? Ustedes hicieron dos. No, hicimos uno. Hicimos el primer censo de la historia del deporte dominicano. Pero, ¿para qué sirvió este censo? Sencillamente, yo digo siempre, el que no sabe lo que tiene tampoco sabe para dónde va. Tú oyes mucho hablar de que, a veces escucho muchos que están en el deporte y hablan de planes, proyectos, pero ¿cuál plan o proyecto tú puedes elaborar o desarrollar si tú no haces la consulta del lugar? Ejemplo, ahora para elaborar el programa de gobierno de la Fuerza del Pueblo, yo hice consulta con el Comité Olímpico Dominicano, con federados, con dirigentes de clubes, ligas, asociaciones de béisbol, de baloncesto, de todos los deportes, pero con técnicos también, con personas especialistas, gente con mucho conocimiento del deporte, para poder elaborar un gran anteproyecto de programa de gobierno. Entonces, sin lugar a duda que el censo te permite a ti recoger realmente cuántos recursos humanos tenemos en el deporte en este momento, cuántas entidades deportivas y cuántas instalaciones deportivas, por razones lógicas, porque ahí es que vienen los grandes inconvenientes, que entonces nunca terminamos de hacer nada. Queremos hacer tantas cosas al mismo tiempo que nunca terminamos haciendo nada. Pasan los 4 años y la gente pregunta al final, ¿y qué fue lo que hizo? Porque realmente no. La gente decía siempre, oye, el Jay figura mucho, está en todas las actividades, en todas las cosas. No, yo no estaba en todas las actividades, en todas las cosas. Yo estaba en las que me correspondían, en la del deporte principalmente, o las que eran afín a nuestra institución, educación, cultura, entre otras. ¿Por qué razón? Porque entendemos que hay instituciones que tienen que ir de la mano. Ejemplo, yo no puedo elaborar un programa de gobierno sin poder tratar primero de ver los detalles o las interioridades del sector de educación. ¿Por qué? Porque la educación física, ¿verdad?, y el deporte van de la mano, pero lo mismo con el sector cultura. Y cuando hablo del sector cultura, todo el mundo recuerda que durante nuestra gestión se llevaron a cabo importantes proyectos como el Premio Nacional de Literatura del profesor Juan Bosch, que le permitió a muchos cronistas deportivos y figuras de la literatura. Cito lo siguiente: Carlos Nina Gómez, Reinaldo Nano Bodo, en paz descanse, entre otros. Me decían un día, che, wow, esto se ha sido maravilloso, porque ahora podemos tener un banco de datos realmente del deporte dominicano. Si no había en el país, realmente no existía un banco de datos. Hablábamos empíricamente, Dios lo tenga en gloria, bienvenido Peguero, una biblioteca andante, con conocimiento del deporte, pero no teníamos realmente una verdadera estructura para que los ciudadanos del presente y del futuro del deporte dominicano pudiesen tener un arma con que realmente manejarse ante cualquier pregunta o cuestionamiento que le fuera a hacer cualquier dirigente del pasado, del presente y del futuro. Sí, eso del censo es bastante importante porque, imagínate, son tantas instalaciones, es un deporte tan amplio, el deporte rural, ese deporte del sur que a veces se pierde, y si no se sabe qué es lo que hay por ahí, es difícil llegar con las cosas que se necesitan. Así es, Neftalí. Pero mire, realmente, como recordará, ¿verdad? Nosotros en los proyectos de gobierno del presidente Fernández del pasado, recuerde que nunca en la historia del Ministerio de Deportes se llevó a cabo. Yo fui el último secretario de Deporte y el primer ministro de Deporte. Porque recuerda que en nuestra gestión también se insertó en la Constitución de la República por primera vez el sector deporte. Primera vez, ahí está en la Constitución de la República como un derecho al ciudadano dominicano. Es un gran logro. Recuerdo cuando trabajamos con eso, con esa eminencia del deporte, Heriberto Morrison, ¿verdad? Y el proyecto de ley de la Ley General del Deporte también, que elaboramos un proyecto perfecto, diría yo, para el deporte dominicano. Fue mutilado después, lamentablemente, en las cámaras de diputados y no pudimos realmente lograr lo que pretendimos en ese momento. Un verdadero proyecto de ley que beneficiara a todos los deportistas dominicanos y a todas las entidades deportivas de la República Dominicana. Por cierto, ese tema de la ley del deporte varada, que no tiene aplicación por el tema reglamentario, ¿qué podemos hacer con eso? ¿Por qué es que el deporte dominicano no puede seguir sin ley? Mira, no es que no hay ley. Esto es bueno conceptualizar sobre ello. La ley, lo que no está aplicada. No, la ley existe. La ley siempre está. ¿Tú sabes cuál es la verdadera ley? La de responder y asumir responsabilidades con los sectores que corresponden con el deporte dominicano. La primera responsabilidad de un ministro no es más que atender, comprender, interpretar los derechos y deberes de cada uno, de los sectores deportivos y del Ministerio de Deporte. Tú tienes que entender, lógicamente, que el Comité Olímpico Dominicano es un organismo que se rige por el COI, organismo internacional que dirige los Comités Olímpicos del mundo.
tú tienes que entender que la Federación Deportiva, hay una pirámide deportiva en República Dominicana, clubes, ligas, asociaciones, federaciones, Comité Olímpico Dominicano, entre otras entidades. Por ahí comienza la ley. Cuando a ti en el presupuesto tú colocas el 2.5, por decirlo así, a favor del Comité Olímpico Dominicano, eso tú no debes tocarlo, tú tienes que respetar eso. Yo digo siempre que mis mejores aliados siempre fueron los federados. Yo nunca tuve problema con federados, gracias a Dios. Y cuando existía algún inconveniente o problema, nos arreglábamos inmediatamente. Recuerdo a mi hermano Antonio Acosta Colin, que decía siempre, hay que comerse una carnita, la carnita de la paz y la tranquilidad. Y así ocurría. ¿Entiendes? Y así ocurría. Eso se ha dificultado después de usted. ¿Cómo es? Después de usted, eso se ha dificultado, esa comunicación. Bueno, mire, lo que pasa también es que la idiosincrasia del deporte dominicano, usted tiene que conocerla. Yo vengo desde el primer estamento del deporte, ¿verdad? Desde la base del deporte, a pasar por cada uno de los niveles que tiene el deporte dominicano. Atleta desde la categoría juvenil, que fue comencé a jugar baloncesto. No comencé de nunca, fue al juvenil. De ahí al baloncesto superior aquí en la capital, la selección dominicana de baloncesto, presidente fundador de la Federación de Esgrima, vicepresidente fundador de la Federación de Balonmano, dirigente clubístico en mi pueblo San Pedro de Macorís, y cuántas cosas más ya, director de deporte de la alcaldía de San Pedro, de aquí de Santo Domingo, en la primera gestión de don Roberto Salcedo, donde llevamos a cabo grandes proyectos a favor de la municipalidad, pero luego viceministro de deporte y ministro de deporte en 2 ocasiones. Es decir, tú entiendes, tú tienes que acumular, como dicen, esa experiencia para entender y comprender que cada sector tiene que respetarse, que los dirigentes de clubes merecen todo el respeto, los de ligas, asociaciones, uniones deportivas, eso eran mis grandes hermanos, cada uno de ellos. Siempre hubo ese intercambio entre uno y otro, porque siempre yo entendí que sin ellos, si yo había llegado a ser ministro de deporte, se debía a todos y cada uno de ellos. Entonces, es de eso que se trata. La ley está ahí, ok, de que lamentablemente lo que tiene que ver con el reglamento de la ley todavía penosamente no se haya elaborado. Todos somos culpables. Diría que todos somos culpables. Ahora, una de las cosas importantes que hay que destacar y ver es que la política es coyuntural y circunstancial. Una cosa es el Ministerio de Deporte, otra es el Comité Olímpico Dominicano y otras son las cámaras legislativas. Y allí en las cámaras se dan tantas situaciones que solo Dios sabe con lo que pasa allí. Entonces tú tienes que hacer malabares, tú tienes que hacer, como digo, hacer una especie de reingeniería con todo lo que está a tu alrededor. Y por eso es que en ocasiones veo a muchos que tú entrevistas y a otros que hablan de tantas cosas y yo por entrevista digo, ay, si ellos supieran, ellos no tienen la más mínima idea. Ahora, una cosa que le facilita algo a un ministro, si te lo confieso, que es lo que yo siempre digo, que le doy todas las gracias a Jehová nuestro Señor Jesucristo, por haberme permitido, primero, llevar un nombre a un partido político. Yo no fui a buscar al antiguo partido, ¿verdad?, donde yo pertenecí, ni al nuevo, fui a buscar un nombre, como ocurre. Yo fui a llevar el nombre en su momento, estaba en mi mejor momento el baloncesto, el año 1980 y tanto por ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Te encuentras con una persona que es enfermo con el deporte. Ejemplo, tú comienzas a hablar con él de política y puede estar la persona más importante. Y si alguien mencionó por ahí a don Juan Marichal o mencionó a Magic Johnson, que es su baloncestista preferido, siempre me dice, profesor, es que tiene que entender algo. Óigame bien, Magic es el mejor jugador de pasar por el nivel. Presidente, mire, pero yo, no, profesor, es que Magic siempre jugó para su equipo. Jordan lo hizo ya en una segunda. Es decir, siempre tenemos, y lógico, si te pone a ver, Magic fue el jugador que revolucionó ese teamwork, ese trabajo en equipo, de llevarla, él disfrutaba más llevarle la bola a su compañero, ¿entiendes? Para que su equipo saliera triunfador. Entonces, cuando tú tienes un presidente que tú le puedes hablar de béisbol, le puedes hablar de baloncesto, le puedes hablar de cualquier deporte, y el presidente Fernández está al día con el deporte, hoy presidente de la Fuerza del Pueblo, entonces eso ayuda a cualquier ministro. Tener un presidente que le guste, y ustedes lo recordarán, todos los amigos de la prensa, cronistas, cómo era con el presidente esos diálogos en el Palacio Nacional, cuando hablaba de deporte. Cuando le inauguramos o reinauguramos a la Asociación de Cronistas Deportivos, aquella casa en la Altarazana, tú recuerdas. Yo estaba ahí esa mañana. Claro, que estaba completamente deteriorada en la gestión de nuestro hermano Ramón Cuello. Y el presidente Fernández, durante mi gestión, bueno, le preparamos aquello de primera, computadora, mueblería, todo nuevo allí. Le dejamos nosotros a los cronistas deportivos de la Asociación de Cronistas Deportivos. Entonces, eso es lo importante. La ley, yo recuerdo que vi la entrevista de nuestro hermano amigo Wilson. Entonces decía algo muy cierto, y es cierto. Es actitud, voluntad. De eso se trata y de respetar los procedimientos, ¿verdad? Tanto financiero, administrativo y lo que corresponda con relación. Esa para mí es la ley. La ley es interpretar la ley y aunque no se aplique el reglamento, tú puedes aplicarlo si tú quieres. Depende de, más que todo,
la actitud y voluntad política del ministro del momento. De eso se trata. Ministro, haciendo un poquito de historia, hay algo que cambió sustancialmente con su llegada al Ministerio de Deportes, y no necesariamente cuando fue como ministro, sino el tema de llevar el programa Parni en la gestión 96-2000, el primer programa que yo recuerdo que se encargaba directamente del atleta. Vamos a hacer un poquito de historia de cómo se crea eso y el impacto que usted cree que tuvo y qué podemos hacer con el Parni de ahora, que hacia dónde debe ir, si tiene que cambiar lo que se creó en aquella vez porque los tiempos cambiaron. Como no, realmente el programa Parni, proyecto que el programa es realmente el programa de apoyo a los atletas, nuevos valores, atletas de alto rendimiento, es glorias e inmortales del deporte. Fíjate que cubría los 4 niveles. Tú comienzas con un atleta nuevo valor, inmediatamente comienza a tener éxito, te convierte en un atleta de alto rendimiento, luego termina tu carrera, tú eres un ex gloria y luego pasas a ser un inmortal del deporte. La creación del programa Parni no fue más que, como te digo, hablando con la mayor humildad, de mi sueño como deportista. Yo siempre decía, es que nunca va a llegar uno de nosotros que piense no en las construcciones, en las instalaciones, eso es importante, pero en el aspecto social y humano. Y esa fue la clave del desarrollo del deporte dominicano. Hay un antes y un después del programa Parni. El programa Parni nace realmente después de los Juegos Nacionales de la provincia de Mao, donde seleccionamos los mejores deportistas y le decíamos, los mejores van a ser seleccionados de aquí, de estos Juegos, para ser protegidos por un programa de alto rendimiento. Y yo recuerdo como ahora que ese fue mi sueño. Yo no fui a la política por ir a la política. Los técnicos, de los dirigentes de clubes, ligas, asociaciones, de los de alto rendimiento, los nuevos valores, de esas grandes figuras que andaban deambulando y cayéndose por las calles. Entonces, el programa Parni vino a proteger, realmente a engrandecer el deporte. Luego de esa protección de esos grupos de atletas, fíjate cómo nosotros logramos también que se aprobara en esa primera gestión de gobierno de Leonel Fernández. Oye bien, qué interesante esto, la ley 85-99. Yo me fui y recorrí el país, me fui al Congreso Nacional con 2 o 3 figuras, doña Celina Sánchez Robiut, a esa gran estrella del voleibol dominicano, y una persona que le voy a agradecer toda mi vida, que Dios lo tenga en gloria, oré bastante por su salud, el doctor Cruz Jiminián. Y tú dirías, ¿y qué tiene que ver Cruz Jiminián con esto? Pues no lo va a creer. El doctor Cruz Jiminián me vio siempre hablar del tema del Parni, que se iba a hacer un programa, y un día él va allá al Ministerio de Deporte. Yo era viceministro, oye bien, y él me dice, y mira, Jay, y te escucho hablar de esto y de aquello, porque el que tiene sensibilidad humana, ve cualquier proyecto, aunque no sea el sector de él, algo quiere saber. Y yo le explico, me dice, cuenta conmigo, que yo tengo muchas relaciones. En ese momento, el PLD, que era el partido al que pertenecía, solo tenía un representante, que era después el ministro de Deporte, Jaime. Oye bien lo que es la vida. Y entonces el doctor... Eso era en el Congreso, solo tenía un senador. Eso, exactamente, solamente. Entonces, imagínate lo que es aprobar un proyecto de ley donde tú no tienes solamente uno. Y logramos que se aprobara la ley 85-99. Luego recuerdo que muchos creían que era un asunto político. Y recuerdo que me senté con el exministro de Deporte, don César Sañón también, y con diferentes sectores de la fuerza política, y le expliqué qué era, cuál era el propósito. Y al final muchos de ellos lo fueron entendiendo. Se fueron flexibilizando alguna cosa hasta que se aprobó. Al aprobarse la ley 85-99 del programa Parni, entonces, ¿qué se logró ahí? La protección por primera vez de los inmortales del deporte. ¿Qué era ser inmortal del deporte en nuestro país? Era sencillo, una foto, un pergamino y para tu casa. Oye, ¿cuál era el premio? Una foto en grande, escoge inmortal del deporte a Neftali Reed. Una foto en el periódico, un pergamino para tu casa, más nada. Y después de ahí, ¿qué? Así no podía ser la política deportiva. Entonces, ahí le pusimos inmediatamente 5 salarios mínimos a esos deportistas. Ya su vida comenzaba a cambiar. Yo recuerdo los reportajes que hacía Félix García Estrella, Joel Adames, entre otros periodistas, con grandes figuras. Había un boxeador que vivía en la bolita del mundo, ahí vivía, no recuerdo el nombre ahora, y grandes figuras que estaban cayendo a pedazos. Y nosotros a través del Parni lo protegimos, fueron insertados como inmortales del deporte. Y les recuerdo que después dije, bueno, aquí tenemos otra situación, en la siguiente, y es que no solamente pueden ser los inmortales, no todo el mundo llegará a ser inmortal, pero ahí es gloria del deporte, que tienen tanto nivel o tanto valor como un inmortal del deporte. Entonces le pusimos 3 salarios mínimos, 5 a los inmortales y 3 salarios mínimos a los ex-glorias, para que subsistieran también. Entonces ahí vino también lo que eran los de alto rendimiento, pero vinieron también los nuevos valores.
Todos fueron clasificados por el Ministerio de Deporte y una ayuda mensual para cada uno de ellos. Y lo más importante, se comenzó a darle las becas de estudio, alimentación, desayuno, comida y cena diariamente. ¿Entiendes? Protección. Una de las cosas más importantes es que... Háblame del proceso de acercamiento con las instituciones académicas, bueno, universidades. Yo firmé acuerdo con todas las entidades académicas de República Dominicana, con la UAS, UNFU, con todas las universidades, y ahí aparecieron becas en APET, en todas esas universidades, institutos de formación también, Salomé Ureña, con todo aquello firmamos acuerdos para facilitarle al deportista dominicano. Pero además de eso, una cosa que ayudó mucho, y cito, que no quiero dejarlo pasar, cuando hago entrega de los primeros cheques, está el doctor José Joaquín Puello, que era el presidente del Comité Olímpico, Luis era el secretario general. Luis me va a ver y escuchar esta entrevista, se va a reír mucho. Me dice Luis, mira, Jay, ahí en medio de todos los atletas del mundo, solamente te quiero decir una cosa, no nos meten un lío a nosotros, tú estás dando tus primeros cheques, pero si estos cheques no aparecen el mes que viene, el rebú que tú nos das a nosotros, tú nos vas a dar al movimiento olímpico dominicano y deportivo. Y Luis, no te preocupes, que si esa es tu preocupación, la mía no lo es. ¿Sabes por qué? Porque esto no va a poder quitar nadie. A partir de ahora, en la historia del deporte dominicano, el programa PARNI va a quedar por toda la vida. Eso es de las cosas que nacen y nunca van a desaparecer. Podrán cambiarle el nombre, como una vez ocurrió. Podrán tratar de truquearlo, pero al final su esencia, porque nació puro, sano y transparente. Eso es el programa PARNI. Y ¿Sabes que yo soy un defensor del PARNI? Sí. Y en una que otra ocasión me le acerqué. Yo recuerdo que un día en San Pedro de Macorís le dije, mire, salga a defender el PARNI en una gestión pasada, porque como que veía que estaban como inventando con eso. Y con eso no se puede inventar. Son conquistas que gracias a Dios tiene el movimiento deportivo y que hay que reconocer su origen. Pero algo importante en esta liga, debo destacar también, no solamente eso. Fíjate algo que yo hacía. Ejemplo, los padres, las madres, el que tuviese atleta, un ejemplo, la mamá de Juana Render, aparte de Juana Render se recibir un salario, yo le nombraba a su mamá en el complejo, pero le nombraba el papá de Félix Sánchez. Y con Félix Sánchez quiero aprovechar para citar lo siguiente, que es lo más importante de todo. El PARNI ha sido tan grande que no hay un atleta desde esa generación pasada para acá, hasta lo de ahora, que no haya pasado por ese proyecto, porque no existía el CRESO, no existía nada de aquello. Y tengo una anécdota interesantísima que es una primicia para ti, porque creo que nunca le he dado. Lo primero, con razón a Félix Sánchez. Con Félix Sánchez, el primer aporte que recibió Félix Sánchez no fue en los Estados Unidos, fue de mis manos, cuando yo era viceministro de Deporte. Félix Sánchez nos representa a nosotros, mucha gente no lo sabe, en el 99, en los Juegos Panamericanos de Winnipeg, en Canadá. Pero ya para el 97, por ahí, 97 aproximadamente, va a mi oficina Andrés Polimar, mi gran amigo Andrés Polimar, y Mariano Reyes. Polimar era presidente de la Federación de Atletismo. Mariano Reyes era el secretario general. Bueno, ellos van con un periódico, una cosa, a motivarme a un joven que está en los Estados Unidos y que los americanos se quieren quedar con él. Oye bien esta historia, y que ellos necesitan, que es un asunto de resolverlo, que si nosotros conseguimos $5,000, podemos hacer que ese joven venga para Dominicana. Oye esta historia. Bueno, en ese momento el ministro era Don Juan, ¿tú recuerdas? No era yo. Claro. Bueno, ellos me motivan, pero Félix, ¿quién sabía quién era Félix Sánchez aquí? Me dice, yo mira que don Manuel Mota nos motivó, que este joven tiene un talento por aquí. Yo comienzo a ver, no había tantas facilidades como ahora de poder ingresar y buscar, ¿sabes? Googlear y vamos a ver esto por aquí. No, pero bueno, comenzamos a hacer la investigación en el lugar y además Andrés era un deportista, mi amigo Polimar, a Carta Cabar y Mariano Reyes, dos grandes también figuras del atletismo. Por el caso es, Nestalí, que en ese momento busqué los $5,000 a través del programa PARNI, oye bien, solicitado y luego entregado ¿a quién? A quien es hoy esa superestrella del deporte dominicano y quien nos dio la primera. Por eso mucha gente no entendía. Cuando yo celebraba con tanto euforia el presidente Fernández y nosotros, la primera medalla que Félix Sánchez le dio a República Dominicana de oro. ¿Por qué? Exactamente. Acabando nosotros entrar al gobierno, recuérdalo. Ahí mismo vino esa medalla. Esa fue la compensación de aquella inversión que se hizo un momento que íbamos a perder a Félix Sánchez. Pero ¿qué me dice Félix Sánchez a mí un día? Me da un testimonio. Me dice, yo con esos $5,000 hice varias cosas. Compré una camioneta que no tenía, creo que fue una camioneta o algo así, y utilizó otra parte para algunos gastos que él tenía. Sabe que la NCAA no permitía, tú recuerdas, que se le pagaran a los atletas. Hoy veo que hay algo nuevo que se está trabajando ahí con los jugadores del baloncesto. Vi algo por ahí como que la NCAA
Está abriendo la mente con eso, pero todavía no. Está abriendo. Pero anda en esa dirección y va a llegar tarde o temprano. Y El claro. caso, para que tenga una idea, mira como Félix Sánchez, pero si yo te sigo mencionando atleta por atleta, el proyecto de la Reina del Caribe. Yo quiero mencionar algo, ya que estábamos en el tema de la educación y de las becas. Atletas de esa generación que lograron graduarse. Porque como que decir las cosas, que lo pusimos a estudiar. No, espérate. Es que Gaby es profesional, Gabriel Mercedes. Así es. Heidi Rodríguez es médico, está en España. Así es. Se hizo médico en República Dominicana mientras era atleta. Así es. Yudelki Contreras ahora la había haciendo pasantía en el Comité Olímpico como contable. Así es. Wanda Rijo se graduó. O sea, así rápido, poniéndole nombre. Sí. Sí, porque, no, que estudiaban. No. Claro, no. Que se graduaron. Una cantidad, mira, yo te puedo decir lo siguiente, yo te voy a mostrar ahora lo siguiente. Mira, ahí están las memorias, estas son las memorias, 2004-2008, ¿ok? Están las memorias. Ahí recoge todo lo que ocurrió durante ese 2004-2008. Pero tú tienes aquí en esta lista también lo que es 2008-2012. Mira quiénes están en la portada, como puede ver, Félix Sánchez y Luelín Santos, ¿verdad? Ahí están los dos, esas dos grandes figuras. Y en la primera memoria dice rasgos de una gestión histórica, ¿verdad? Por los grandes logros y conquistas. Y la segunda dice, que es muy interesante, puro progreso en el deporte, en armonía, es decir, con mucha armonía. Entonces, eso de esa cantidad de atletas que se nos olvida a uno, a cada rato me encuentro yo con diferentes deportistas, muchísimas gracias, esto por aquí, y tú le preguntas, ¿qué fue? No, mira, recuerdo que usted me dio para la beca, y eso no tiene precio. Para mí esa es la parte más importante, no fue solamente y además, otra cosa importante, se me va a escapar, el seguro médico y de vida, oye bien, seguro médico y de vida que establecimos para los atletas y para sus 3 familiares más cercanos. ¿Sabe lo maravilloso que yo decía siempre? ¿Por qué es que se están quedando en el extranjero tantos atletas? Porque no había una verdadera protección en el país. Pero cuando a ti te protegen a ti, tu papá, tu mamá o tu esposo y tus 2 hijos, tú no piensas en quedarte. Si tienes un salario ya, un seguro médico y de vida, el seguro médico de vida es más valioso a veces que el mismo salario que te están dando, porque la salud no tiene precio. Entonces, fíjate que hubo un momento, y es importante traer esto a colación. Yo le quiero preguntar algo. Sí. ¿Usted tenía más presupuesto que los otros? Jamás en la vida, no, nunca. Ahora, hay lo que pasa es que, lo digo porque había una diversidad que los ministros luego no han podido tener. Esa diversidad del apoyo a aquel torneo, el apoyo a... O sea, había una distribución y por eso le pregunto si había algún tipo de recurso que usted recibía que después no lo tenían los otros. Y pienso en tema de las apuestas deportivas, No, porque todo lo que era el dinero de la apuesta deportiva había que depositarlo en una cuenta. En la cuenta general. 01, una cuenta especial que iba al Ministerio de Hacienda. Recuerdo como ahora, no. Es que vuelvo al punto inicial, Neftalí. Es que sencillamente tú no tienes un censo del deporte. Tú no vas a saber. El que no sabe lo que tiene tampoco sabe para dónde va. Pero si tú sabes lo que tiene, sabes cómo va a distribuir lo que tiene en ese momento, optimizando los recursos. Entonces, ese es el punto clave. Usted decía, Neftalí, lo siguiente, que algo también que en un momento dio la oportunidad a este gran desarrollo fueron los grandes incentivos. Fíjate que se nos quedaban los atletas. Recuerdo que era viaje y viaje, era una vergüenza. Una selección se quedaba la mitad de los atletas, regresaba la otra mitad, y era una cosa que ya el país, recuerdo que en un momento cuando entro en el 2004, oye bien esta historia, ocurre lo siguiente, y es que los americanos, canadienses, los puertorriqueños, ¿verdad? El conjunto, ya no quería darle visa a los entrenadores, ni atletas, ni nada, porque era un desastre total. Recuerdo que me reuní con el señor Chimmer, que era el cónsul general de los Estados Unidos, y ahí en una reunión que tuvimos con él, le planteamos de que un programa PANI, el programa que se inició venía y iba a proteger a los atletas, que no tuviera temor con eso, que lo íbamos a implementar. Me reuní con él y recuerda que a partir de nuestra gestión jamás volvió a quedarse un atleta en playas extranjeras, desertando y haciendo pasar vergüenza a la República Dominicana. ¿Por qué razón? Porque se le dio la protección de vida a ese atleta en el aspecto social y humano. Es que si el aspecto social y humano tú no lo tomas en cuenta como primer factor determinante para el desarrollo del deporte, no hay desarrollo del deporte. Usted podrá ponerme todo lo que usted quiera, técnico, que aquello, eso es muy importante y hay que respetarlo. Y fíjate que las acciones que nosotros llevamos a cabo no solamente beneficiaron a los atletas, sino que los entrenadores. Yo recuerdo que los monitores
ganaban 1.900 pesos. Inmediatamente nosotros llevamos 5.000. Y los entrenadores en aquel momento, Rudy Zapata, Miguel Beato Cruz, en paz descanse, Jorge Perevento, entre otros que ya estaban en las selecciones dominicanas, ¿cuántos recibían? ¿Cuántos recibían ellos? Era 7.000, 8.000. ¿Sabe a cuánto le llevó la gestión de nosotros, a cada uno de ellos? A 15, 20, 25 y hasta 25.000 pesos. Eso fue una revolución. Pero entonces no solamente se quedó ahí. Esas canastas navideñas, esa fiesta navideña. Dime qué atleta en esa Navidad con una buena canasta para su familia. Ya su familia se sentía, como dicen, reconocida, distinguida. Ese esfuerzo valió la pena, mi hijo. Tú te enamorabas más del deporte. ¿Y cómo cambia todo? Bueno, cuando cambiamos también las medallas por millones de pesos. Recuerdo que en Cartagena de India, ahí comenzó todo. El oro en Cartagena de India, recuerdo yo como ahora, se dio 100.000. Por la plata 60.000 y por el bronce 40.000. Oye, ¿cómo comienza? Pero nos vamos luego a los juegos de... los juegos fue... Brasil Panamericano. Brasil. ¿Y qué pasó en Brasil? Oye, ¿cómo cambió todo? De 100.000 por el oro, allá Gabriel Mercedes ya se ganó 400.000. Oye bien, de 60 a 100. Entonces picó bien el Gaby en ese saco. Oye, Gaby compró jipeta. Gabriel, en un grupo de atletas compraron jipetas. Pero no solamente eso. Ahí nos fuimos, recuerdo como ahora, de 100.000 a 400.000 por el oro, 200.000 por la plata y 100.000 por el bronce. Oye, ¿cómo va acá? Ya, eso revolucionó. Además, otra cosa, como me dijo uno un día, que aquí voy con este punto, nos vamos a China, a Beijing, ¿verdad? Y gana Gabriel Mercedes la plata y Félix Díaz Guzmán el oro. ¿Y qué le dimos a esos muchachos? Tú recordarás como ahora. 7 a Félix. 7 millones. Y 5 a Gaby. Y 5 a Gaby. Me dice el presidente Fernández, pero usted me va a quebrar el gobierno, el palacio, pero muerto la risa. Digo, presidente, ahora que falta más, ahora que vamos a disfrutar de esto. Tú sabes lo que, cuando como dijo Gaby, papá, yo nunca pensé en mi vida, de que yo 5 millones, pero no solamente eso. Pero también le dimos un apartamento a Gabriel Mercedes, le reconstruimos a Gabriel Mercedes la casa de su mamá, ahí están todas las imágenes y fotos, documentado todo, y así le nombramos a su mamá, recuerda a la mamá de Gabriel Mercedes, en la Secretaría de Salud Pública, que ella es enfermera, la mamá de Gabriel Mercedes. Entonces Gaby se le aumentó el salario, aparte de lo que había ganado, de acuerdo al nivel que iba subiendo, se le aumentaba el salario, pero también a los entrenadores. Los entrenadores recibían un premio por llevar a ese atleta a ganar. Los médicos, masajistas, la federación, yo le daba un incentivo, un premio también. Es decir, para que tú una idea, y eso es lo que proyectamos hacia el futuro. ¿Eso se puede ahora? Te explico ahora. Entonces después también nos vamos al siguiente ciclo olímpico. Ya tenemos la medalla de oro de Félix Sánchez comenzando. Y al finalizar, entonces tenemos ya 3 medallas olímpicas, donde solamente habíamos tenido una, que era de Pedro Julio Nolasco. En el 84. Mira cómo cambia. Pero lo importante no es decir que obtuvimos eso, sino cómo continúa el desarrollo del deporte dominicano. Yo me detengo aquí para hacer un paréntesis, pero también se fueron creando ciertas condiciones. Nunca se había hecho tanto deporte para todos como en las gestiones nuestras, del gobierno del presidente Leonel Fernández. Se crearon los campamentos de Semana Santa, tú lo recuerdas, una revolución a nivel nacional de protección a los ciudadanos para bajar el consumo de alcohol. Recuerdo que recibimos felicitaciones del general, jefe de la Fuerza Aérea, Luna Paulino, que nos dijo un día, usted no se imagina lo que ustedes están haciendo. Esa cantidad de deporte que están haciendo en las playas. Recuerdo que eran las compañías, como Barcelona, entre otras, que hacían eso. Pero nosotros ya el Ministerio de Deporte tomó en sus manos eso. Campamentos de Semana Santa, los campamentos de verano. Tú recuerdas, para los niños cuando salían de las escuelas, que los padres no tenían cómo pagarle un campamento, a menos que no fuera una familia con recursos. Nosotros elaboramos también esos campamentos de verano. Pero luego también los premiábamos a esos jóvenes, los que se destacaban con tablet, table, para también llegar con un incentivo a su casa. Y todos los mejores atletas, recuerda Francisco García, en ese momento Gabriel Mercedes, todos tenían que ir lo del PANI, a incentivar a esos jovencitos para que se motivaran y viendo esa superestrella del deporte. Entonces era conjugar, era realmente lograr que esa nueva generación se identificara con el que ya estaba en la cúspide para ser un buen deportista. Pero también las copas navideñas, los juegos provinciales y municipales los rescatamos nosotros. Le dimos todo el apoyo a los juegos salesianos, tú recuerdas, Nestalí, pero los juegos evangélicos también. No hubo un sector del deporte que no recibiera el apoyo de nosotros. Y ahí tú vuelves de nuevo, pero ¿de dónde? Como decía la gente, ¿y de dónde es que tú sacas tantos recursos para hacer tantas cosas? No, es que el censo me permitió saber exactamente dónde colocar esos recursos y qué hacer en el momento indicado y preciso. Pero además, algo importante, la socialización
de las acciones con las imágenes. Ah, que el Jay figura mucho. No, es que si va a pelear Joan Guzmán en Las Vegas, ahí tiene que estar el ministro de Deporte apoyándole. Que si el equipo dominicano tiene un gran evento en los Panamericanos, ahí tiene que estar el ministro de Deporte. Ahí que tienen que estar los ministros de Deporte. Nadie te puede criticar porque tú tengas un evento deportivo, porque para eso te nombraron a ti. Que tanto tú como tu viceministro y los componentes del deporte estén todos juntos, ¿entiendes? Pero algo más en esta liga que hay que destacar, pero no solamente eso, y los juegos patrióticos en el exterior. Yo te puedo mostrar un ejemplo aquí, esta imagen. Juegos patrióticos en el exterior. La comunidad dominicana en el exterior pudo disfrutar. El presidente Fernández me dijo un día lo siguiente: profesor, mire, esos dominicanos que nos mandan esas remesas, que sostienen la economía dominicana, tienen que recibir algo a cambio. Entiendo que el deporte debe jugar un rol importante, y ahí vienen los juegos patrióticos. Y esos juegos patrióticos del primer gobierno de Leonel y para acá han sido un éxito. Como la comunidad dominicana, todos aquellos deportistas dominicanos y sus familias aglomerados. Yo recuerdo que yo comenzaba en Puerto Rico, con la comunidad dominicana deportiva en Puerto Rico. Luego me iba a la ciudad de Miami. Ahí estaba Hugo Cabrera, Eduardo Gómez, Mario de Jesús, que fueron los primeros representantes. Pero luego nos fuimos a New York, Ricardo Ramón y toda esa grande figura, a New Jersey, Dania Santos, entre otros tantos. Pero nos fuimos después a Boston y a Providence. Y luego Montreal. Pero luego yo concluí con los primeros Juegos Patrióticos de la comunidad en España, en paz descanse, con don César Medina. Para que tenga una idea clara, cómo tú decías, pero cómo es que podía abarcar tanto. ¿Cómo podía abarcar tanto? Y hicimos un ensayo de esos juegos también en la ciudad de Montreal, en Canadá. Tú decías, pero ¿cómo es que con tan poco dinero se puede hacer tantas cosas? Siempre y cuando se pueda transparentar, tú tengas una idea clara, un objetivo claro hacia dónde deben dirigirse esos recursos, sin lugar a dudas que alcanzan para hacer muchas cosas. Este presupuesto de deportes, hay que subirlo ya. Ha ido subiendo un poquito en los últimos años, luego de que duró 15 años frisados. Está alrededor de los 3.200 millones en este año. ¿Cómo ve eso? Eso tiene que crecer. No, siempre lo veo bien. Ahora bien, te reitero, no es solamente que aumente la cantidad de los recursos, sino que aumenten los resultados, porque esa es la clave. Es decir, para tú poder exigir y para tú poder pedir, tiene que haber resultados, tiene que haber protección obligatoriamente, porque tú sabes que la mayoría de economistas, y esto es bueno que lo conozcan, aquellos que tienen intención de ser ministro de deporte, una cosa es out y otra es in, y no, fuera y dentro. Pero ya en lo que tiene que ver con la elaboración de las políticas, por ejemplo, de económicas de los gobiernos, ciertamente que hay resistencia en muchas ocasiones a que se otorguen tal cantidad de recursos a ciertas áreas del deporte dominicano. Entonces tú tienes que pelear eso. Ahora tú tienes que conocer realmente de lo que es primero la política y luego también saber que necesita. Y mira, aquí hay un punto que me voy a detener. Por eso es que es importante que la mayoría de los que puedan llegar al Ministerio de Deporte sean deportistas, que hayan no solamente hecho deporte así de manera efímera, sino que conozcan la idiosincrasia del deporte, el sudor de la franela. Yo digo que hasta que tú no sudas la franela, tú no sabes lo que es pasar vicisitudes. Llegar, yo recuerdo cuando llegué aquí, que en ocasiones a veces nosotros cenábamos, pero no sabíamos si íbamos a desayunar, el grupito que yo conmigo aquí en la capital. Es una historia que la gente tiene que conocerla. Fueron muchos trabajos que tuvimos que pasar. Entonces, cuando tú pasas por esas situaciones, tú sabes lo que es el dolor. Yo recuerdo que en el Ministerio de Deporte, yo nombré en el área de contabilidad a gente del deporte. ¿Quién era mi viceministro? Geraldo Suero Correa, un hombre que viene del atletismo, pero un profesional preparado como Geraldo, abogado, igualmente se graduó en el área financiera por igual. Y así eran los diferentes departamentos. Porque cuando un atleta llega al Ministerio de Deporte buscando un cheque, si el tipo que está en deportista, dile que se vuelva a matar, de que tú no sabes. No, mira, porque ahí está él. No, yo le hablo después, que venga mañana. No. El que llegó ahí, que se vean cara a cara. Tú eres deportista, yo deportista. Y con una política clara del ministro. No me le den vuelta ni me lo ponga a roncar ni a mareármelo. Si el cheque está ahí, se lo entrega inmediatamente. Pero además que la puerta del ministro también esté abierta para que ese deportista pueda entrar y salir con facilidad o tener a alguien que pueda hacer un canal también para poder llevar siempre cualquier inquietud, cualquier necesidad o cualquier problemática al ministro que le llegue directamente. Mira, Nestalí, son tantas cosas de estas que tienen que ver con el deporte dominicano que sí te reitero lo siguiente. Más que todo, ahora, tú lo acabas de decir, de los presupuestos de los ministerios, claro, uno pretende que le den ¿cuánto? No 3, no 8, 9, 10, para seguir revolucionando todo. Pero sin planes y sin proyectos, los recursos no tienen ningún valor. Créemelo, de verdad. Ahí viene la francachela y la gastadera de dinero a lo loco
y vienen los grandes problemas también, ¿verdad? Donde se desvían hasta los fondos. Porque cuando hay dinero y no está ese dinero sustentado sobre la base de un plan o un proyecto, vienen grandes problemas. Entonces, eso también hay que planificar muy bien, y vuelvo al punto inicial de lo que tiene que ver con los censos que deben llevar a cabo todos los partidos. Nadie puede elaborar un programa de gobierno sin tener un censo a mano que le permita o consultar con los sectores del deporte para elaborar ese programa de gobierno. Si lo elaboro yo solamente, fracasado el proyecto de gobierno, porque nunca voy a entender la situación actual de lo que está ocurriendo en el deporte. La relación con la tanda extendida, con todos estos recursos que tiene educación ahora, ¿qué papel puede jugar el Ministerio de Deportes en canalizar que se use correctamente ese horario de la tarde para hacer deporte en las escuelas? Mira lo siguiente, Nestalí. Yo creo que lo más importante es que, por eso te hablé al inicio de lo que eran las buenas relaciones y las ejecuciones de los planes y proyectos entre el Ministerio de Educación, el INEFI, los sectores que tienen que ver también directa o indirectamente con la educación en República Dominicana. De ahí va a depender todo, porque es que el Ministerio de Deporte no está para trazarle política de educación a ninguna institución, no. Tú puedes ser un componente, un elemento de soporte y de apoyo. Yo cito dos ejemplos. Los juegos estudiantiles se habían perdido por años en República Dominicana, 14, yo no sé cuántos años no se llevaban a cabo. ¿Y por qué se dan los juegos nuevamente estudiantiles en República Dominicana? Porque siendo yo ministro de Deporte, hicimos un aporte, recuerdo como ahora, no recuerdo, de 10 millones de pesos. Oye bien, el Ministerio de Deporte con menos recursos de educación dimos un aporte para que se llevara a cabo los juegos estudiantiles en la gestión de doña Alejandrina Germán. Pero luego nuevamente damos un aporte nosotros y toda la utilería y un gran aporte en la gestión de Josefina Pimentel para que vuelvan a llevarse a cabo los juegos estudiantiles en República Dominicana que habían desaparecido. Fíjate cómo el Ministerio de Deporte juega un rol importante ante una solicitud de apoyo, de colocar a los técnicos, entrenadores, los mismos deportistas de alto rendimiento, esas figuras participaron en estos juegos, muchos de ellos motivando a las nuevas generaciones. De esa forma y de esa manera tú puedes hacerlo. Con la tanda extendida se pueden establecer algunos proyectos y planes de desarrollo de manera conjunta, mancomunada. Eso pienso yo que se puede hacer sin lugar a dudas. Si están las buenas intenciones y la buena colaboración y más que todo el conocimiento, porque una de las cosas que siempre preocupa. Mira, Nestalí, el ministro que llegue al Ministerio de Deporte lleno de odio o de rencor, o que quiera llegar allí para apabullar a alguien, o porque quiera sentirse que él es un dios porque está por encima de todo, fracasó esa política deportiva. Tiene que entender que tú eres un elemento, que tú eres un gerente, que después que pasa la campaña política ahora, tú tienes que entender que todos, esa fue una de mis grandes virtudes, con humildad lo digo, que no hay uno, yo me llevo bien con el PRM, PRD, PLD, con todos, porque le servimos a todos. Yo no preguntaba a nadie que de qué partido político tú eras, no importaba. Ya esto pasó, ahora lo que importa es, vamos arriba todos. Cuando triunfamos, triunfamos todos. Cuando salimos bien, salimos todos. Si el país fracasa, fracasamos todos. Entonces debe haber mucha armonía, debe haber mucho respeto, pero para que exista el respeto y la armonía, tiene que haber conocimiento de las leyes, de las reglamentaciones que tiene cada institución que tiene el deporte dominicano. Cito lo siguiente, punto de aparte, el caso referente al Círculo Deportivo de la Fuerza Armada de la Policía Nacional. Yo recuerdo como ahora, en paz descanse, nuestro compoblano Khalid Achef. Y antes de eso, los demás que dirigieron el ciclo deportivo. Al ciclo deportivo le daban un chin de utilería, recuerdo yo como ahora, y aparte de eso le regalaban como 50,000 pesos para montar su evento. Por primera vez en la historia, el ciclo deportivo de la Fuerza Armada de la Policía Nacional recibió de parte nuestra, recuerdo yo, 1 millón de pesos para montar los juegos. Aquello fue una euforia, es una loquera total. Pero ¿qué pasa? Fue sencillo, nada más había que planificar que esos mismos atletas que estaban en la mayoría eran los atletas del PANDI y eran los atletas de selección. Entonces, si yo lo ayudaba a hacer unos buenos juegos, seguro que aumentaba su rendimiento. Es el fogueo nacional más importante que tiene el atleta de alto rendimiento. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿pero qué pasa? Pero quizás muchos no tenían esa visión y de ahí vinieron los grandes resultados. Pero te reitero, en Nestalí, y aquí vuelvo. Lo que la televisión dominicana se está perdiendo por no transmitir los juegos militares, eso no lo sabe nadie. Te explico sencillamente. Dime qué evento importante no se transmitió durante mi gestión. Se transmitió, recuérdalo todo. Recuerda todas las peleas importantes, tanto así, y no solamente eso, en el ámbito profesional ni hablar. Esa cartelera de boxeo de
Joan Guzmán. En ese Palacio de Deporte. La cartelera mundial de boxeo de las mujeres del boxeo dominicano. El boxeo, tanto aficionado como profesional, el apoyo que recibió el gobierno del presidente Fernández fueron enormes. Y así todos los deportes. Esa reina del Caribe, que ahorita lo dejé como inconcluso. ¿Cuándo comienza ese proyecto? Entrevista un día a Nery Valdés. Entrevista a alguna de las dos que quedan ahí, que te van a decir, Priscila, un ejemplo. No, nosotros con Jay comenzamos. El primer aporte se lo dimos nosotros a esa reina del Caribe a través del Ministerio de Deporte. Cristóbal comenzaba con esa buena intención y nunca olvido como ahora que cuando Cristóbal lo eligen, oye, esta historia que linda. Cristóbal y yo somos canchanchanes, porque yo me disfruto y gozo con Cristóbal. A veces nos vamos a cenar juntos y tú no te puedes imaginar, yo Cristóbal, baja la voz, porque la gente, ¿dónde estaba? ¿Sabes qué? Cristóbal es una cura, imagínate. Te diré que cuando Cristóbal va a Lausanne, Suiza, yo lo acompaño siendo viceministro, y esta historia qué linda, y yo soy quien habla para motivar la inclusión de Cristóbal Marte en la Federación Internacional de Voleibol. Oye bien, todo lo que aconteció en ese sentido. Entonces, la Reina del Caribe comienza en el programa PANI. Todas fueron incluidas en el programa PANI. En aquel momento, toda esa gran difusión, Nuri Arias, tantas de estas muchachas del pasado, todas fueron incluidas ahí. Francia Jackson recibían su seguro médico. Osiris, todas ellas, y muchas de ellas, entonces, pues nombradas la mayoría en el Ministerio de Deportes. Sí, no dejándola abandonada, sino protegiéndola también. Entonces, lo que importa aquí, Niftalí, es, sin mentirte por encima de todo, destacar aquellas cosas positivas del pasado y proyectar el futuro. Hacia el futuro, sin lugar a dudas, la población dominicana, los deportistas dominicanos y políticos no deben tener ningún temor de que una nueva gestión del presidente Leonel Fernández al frente de la nación será de gran beneficio, de grandes logros, de grandes conquistas y desarrollo para el deporte dominicano, porque Leonel Fernández ama el deporte. Ama el deporte como nadie se lo puede imaginar. Entrevístalo a él y habla de deporte. Te puede hablar de los numeritos, de cuando comenzó, desde el equipo tal, en el año 1000, porque el hombre no para de leer, no para de consumir. ¿Por qué razón? Porque él entendía que si tú no estás al día, y por eso cuando tú le preguntas sobre algo, él inmediatamente te responde. Conocimiento. Y yo creo sin lugar a dudas que cuando hay conocimiento, cuando hay experiencia, por eso decimos nosotros que Leonel Fernández es el camino seguro de la República Dominicana ante esta pandemia y ante las tantas complejidades socioeconómicas, porque hoy es la pandemia, pero lo que nos espera socioeconómicamente hablando es para que el país se ponga en manos seguras. Hay que ponerse el cinturón. Claro, que tenga la experiencia, que tenga la capacidad, que tenga el conocimiento, pero por encima de todo, lo más importante que debemos tener todos, en el deporte, en la política, la concertación. Aquí no podemos seguir tomando decisiones solamente el que dirige el gobierno, sino que debemos hacerlo de manera conjunta, escuchando los sectores, los planteamientos, y al final, lógico, como corresponde, usted asume la responsabilidad. Yo creo que de eso se trata, no solamente en el sector deporte, sino también en el sector deportivo. Y algo que no puedo dejar venir esta ley. Rapidito, que se nos acabó el tiempo. Perfecto, aprovechando el tiempo, les decía lo siguiente, mira, Estalí, algo que hay que recordarle, y aquí para refrescar memoria también, los Juegos Nacionales de la provincia de Mao Valverde, de Monte Plata, que fue construir una ciudad y montar unos Juegos Nacionales. Eso fue una cosa histórica, para mí los mejores Juegos Nacionales de toda la historia de la República Dominicana. Lo de mejor resultado. Una ciudad. Mejor, la primera vez que se pone una pista de Chevron para correr en los Juegos Nacionales fue ahí. La primera vez que los discapacitados de este país participan en los Juegos Nacionales fueron ahí. Y cuántas cosas más no ocurrieron. No, y esa pista produjo un medallista olímpico. Óigame. Y medallista mundial. Pero también otra cosa, el primer campamento, y es interesante, del INEFI, que se creó en el país, fue con el apoyo del Ministerio de Deporte allí en Monte Plata. Ahí iniciaron un proyecto que ahí entró Luguelí, entraron un grupo de jóvenes que mira cómo fueron después los grandes atletas destacados, y concluyó con esto. ¿Qué pasó después de esos 7 millones y de esos 5 millones? Que cuando nos vamos al otro ciclo olímpico, Mayagüez aquí, 500,000, tanto por aquí, y concluye el ciclo, tú recuerdas otra vez con éxito, ¿dónde? En Londres. Félix Sánchez, medalla de oro, 10 millones para Félix Sánchez. Luguelín Plata, 7 millones. Fíjate cómo lo gobierno de Leonel Fernández, todo fue proyectándose, creciendo, multiplicándose el valor al atleta, entrenador, dirigente dominicano. Eso es lo que nosotros le vendemos como oferta electoral nuevamente a los deportistas dominicanos. El aspecto humano, social, económico y más que todo la protección de ellos y sus familias. Para cerrar, ¿lo trataron bien en el ranking de cancha entera? Mire, yo tengo algo, yo siempre digo, me pongo inteligente, jamás en la vida
entra en cuestionamiento con ningún periodista, a menos que sea tan necesario. Yo creo que no es que yo diga quién fui yo, sino que otros realmente, porque eso puede ser la posición de ranking, pero hay otros que dicen, no, no puede ser. Es que si tú buscas los números y tú miras todo, te das cuenta de que no es así. ¿En qué posición lo pusieron? Creo que era 38, si no me equivoco. Sí, por ahí. Pero ahora yo digo siempre, han pasado tantos por ese Palacio de los Deportes, que como quiera, donde esté o donde vaya, es un honor para mí. El solo hecho de vivir es un motivo para sonreír. Y yo creo sin lugar a dudas que Dios nos ha dado tantas cosas, Jehová nuestro Señor, que hay que agradecerle toda la vida. La historia, como dicen siempre, escríbela tú para que otro no te la escriba. Pero si otro la escribió, deja que eso se convierta en un tema de discusión, ¿verdad? En un tema de análisis, de ponderaciones, porque siempre todo el mundo tiene su favorito. Si tú le preguntas por Juan, él dice, Pedro fue mejor. Entonces lo que importa aquí ahora es que pensar en el bienestar, el desarrollo y la prosperidad de toda la familia deportiva de República Dominicana. Humildemente, Felipe J. Payano, en cada uno de esos componentes, y otra cosa digo siempre, no solamente servir, Neftalí, estando dentro, sino también out. Fíjate que yo fui el primero ahora, ante la pandemia, que hizo un llamado para que el sector gubernamental le diera protección a los deportistas dominicanos en el Comité Olímpico. Fui el primero que lo hizo. Y cuando vi que pasó un mes y medio y no había respuesta, volví de nuevo, pero de una manera decente, coherente, sin ningún tipo de crear situaciones como que esto es político, no. Hizo un llamado para que los atletas, entrenadores, dirigentes, clubes, ligas, asociaciones, a mí me preocupa esos muchachos hoy que juegan baloncesto en los torneos, están parados, no tienen nada, no están picando. A mí me preocupan los árbitros, me preocupan los técnicos, me preocupa todo aquel que está enseñando a un niño a aprender béisbol o baloncesto en las diferentes escuelitas. Hoy ellos están sin nada también, la mayoría. Entonces, ahí también tiene que llegar la protección, tiene que llegar la ayuda. No la ayuda política, no la política, sino la social y la protección humana. Cuando la tormenta Olga, el ciclón aquello, yo cogí camiones, tú recuerdas, de comida, repartirlo en todo el país, a todos los sectores deportivos de República Dominicana, y jamás amenazando a ningún atleta de que si tú no vienes con mi partido, tú vas a ser cancelado, o tú no vas a poder, no, jamás, un atleta no puede atropellarse nunca, ni usted, si usted no es mío, usted, no, pero ¿cómo va a ser? Es que el atleta tiene que ser libre, usted tiene derecho, como dice, está establecido en la Constitución de la República, usted tiene derecho a elegir y a ser elegido. Permítele a cada deportista dominicano que sea libre, que elija a quien él quiera, que es lo más importante que pueda haber. Y agradecerte esta conversación, yo creo que gratificante en el sentido de recordar y también de proyectar, porque tenemos que saber qué es lo que viene. Nada, suerte, sabe que siempre cuenta con nuestro apoyo y gracias por la distinción de siempre. Gracias, Neftalí. Bendiciones, muchas bendiciones, que Jehová, nuestro Señor, te proteja a ti y a tu familia, con mucha salud y prosperidad. Sigan con CDN y Política Deportiva. Así llegamos a la parte final de esta presentación de Política Deportiva. La invitación para que estén con nosotros la próxima semana. Yo soy Neftalí Ruiz.